Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión académica virtual de la Academia Mexicana de Patología Dual, junto con Laboratorio Bioquimed. El día de hoy, pues, el tema a tratar es manejo de adicciones. Están acompañándonos como ponentes el doctor José Antonio Zorrilla Dosal, el doctor Oscar Prosperó, por parte de la UNAM. El día de hoy es un tema importante, sobre todo porque estamos hablando en relación al Día en contra del manejo de las adicciones a nivel internacional, efeméride que la OPS y la OMS ha establecido como una de las estrategias para el control de las adicciones a nivel internacional. El día de hoy vamos a empezar con el doctor José Antonio Zorrilla Dosal, que tengo el gusto de tenerlo aquí a mi lado. Él es psiquiatra y tiene la subespecialidad en psiquiatría. Es médico adscrito del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro de la Unidad de Patología Dual. Bienvenido, doctor. Es un gusto volverlo a tener aquí con nosotros, acompañándonos. Y el día de hoy, platícame de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Bioquimed y la Academia de Patología Dual. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el consumo de sustancias en la adolescencia. ¿Y qué importancia tiene esto en el país? Realmente, pues bueno, sabemos que el consumo de sustancias en los adultos tiene consecuencias a corto y a largo plazo, y en el adolescente, pues bueno, el impacto es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es un cerebro que está en proceso de desarrollo y cualquier sustancia externa consumida pues puede generar un mayor impacto y que las consecuencias sean pues mucho más graves. Entonces, y también actualmente en la pandemia, pues hemos visto que ha habido un aumento importante del consumo de estas sustancias. Entonces creo que es un tema relevante que hay que conocer y saber cómo reaccionar a esto. Pues bienvenido, doctor. Le dejo todo el poder de los controles para que nos hablemos de este tema. Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Una breve introducción sobre el consumo de sustancias y el desarrollo infantil. ¿Cuáles factores de riesgo tenemos? Pues bueno, hay patrones de conducta en el cual se le da prioridad al uso de la sustancia, estilos de vida con múltiples riesgos que vamos a ir hablando poco a poco, tanto factores individuales, genéticos, psicosociales. También esto tiene una consecuencia negativa en la familia y en los hijos, mayores riesgos de alteraciones en el desarrollo, violencia familiar y abuso infantil, limitaciones en la capacidad para proporcionar ambientes seguros y positivos, y más del 50% de los individuos con abuso de alguna sustancia presentan alguna comorbilidad psiquiátrica. Vamos a hablar un poco sobre el contexto mundial del consumo de sustancias. Bueno, respecto al año 2018, vemos que el 5.6% de la población entre 15 y 64 años de edad consumió por lo menos alguna vez alguna de las sustancias. 167.750 muertes ocurrieron por sobredosis de sustancias y 31 millones presentó un problema de abuso de cualquiera de las sustancias. El 6% de los adolescentes entre 15 y 16 años consumió cannabis, la cual fue la droga de inicio, y también la red oscura, que es venta de drogas en plataformas digitales, redes sociales, tuvo un impacto importante y un aumento importante de la prevalencia. Y dentro de estos pues, pacientes que conocemos, solamente 1 de cada 6 recibe tratamiento, lo cual pues vemos el impacto y el estigma que pues, no solamente en la salud mental, sino también en el tema de las sustancias. Los opioides son la droga de mayor riesgo de muerte. 76% de las muertes ocurren a causa de alguna adicción o dependencia a opioides. También conocemos las nuevas sustancias psicoactivas o drogas de origen vegetal, como el cratón, que es origen de una planta principalmente en Asia, y la cual pues se ha visto que también tiene repercusiones importantes en la salud mental. Fármacos sin prescripción como tramadol, fentanilo, benzodiazepinas, dextrometorfano también tienen un impacto importante en el consumo y mal uso de los mismos. Y la cocaína ha tenido un aumento también en la producción del 50%. Comentaba del contexto mundial de las sustancias. Ha habido un aumento en el consumo en los últimos años. En la pandemia pues, se ha exacerbado. Igual les comentaba de la cocaína, el aumento de su producción y del consumo. Específicamente hablando de
En adolescentes, bueno, podemos ver que el riesgo de iniciación en la adolescencia temprana es de 12 a 14 años y pues, la adolescencia tardía de 15 a 17 años. El abuso llega a su auge en personas de 18 a 25 años de edad. El primer consumo entre niños y adolescentes es el cannabis y condiciones extremas pueden sobrellevar a circunstancias y el consumo de inhalantes, que es la droga que más repercusiones a nivel neurológico puede ocasionar. Contexto recreacional, también drogas de club se conocen como en altos niveles socioeconómicos, como éxtasis, anfetaminas, y pues bueno, esas son las principales en este rango de edad. Seguimos con problemas técnicos, doctor, pero okay. Usted es libre de desarrollar el tema. Listo. Ok. Entonces, bueno, le decía adolescencia temprana de 12 a 14 años y tardía 15 a 17 años de edad, primer consumo del cannabis y inhalantes, circunstancias extremas y las drogas de club. El tabaco se refleja en el 50% de los estudiantes llegan a consumirlo por lo menos alguna vez. Inicia el consumo en la secundaria o en el bachillerato y la relación hombres-mujeres es realmente igual, y el 31% en la encuesta del 2010 presentó que el 31% de estos adolescentes fumó por lo menos alguna vez en los últimos meses. El alcohol, reportan que el 71.4% lo ha ingerido y 38.5% tiene un patrón de abuso del alcohol. Predilección la cerveza y los destilados. Y en cuanto a drogas ilícitas, el 22% las ha utilizado, predilección el cannabis, los inhalables y la cocaína. Y el 40% de estos adolescentes llegan a referir que tienen secundario un fácil acceso a la sustancia. La edad de inicio en cuanto al alcohol se ha reportado alrededor de los 10 años de edad, 10.6, el tabaco a los 13 años y drogas ilegales también 13 años aproximadamente. En el último año el consumo, por ejemplo, en el 2011 aumentó 1.5% y al 2016 2.7%, lo cual hemos visto que ha sido exponencial en los últimos 10, 15 años el aumento del consumo. O en este año. Y en este año secundario de la pandemia, pues bueno, ha aumentado también un poco. Ay, sí, pero en el carro sí. Les pido a todos los asistentes, por favor, que no enciendan sus micrófonos porque tenemos interferencia con ustedes. Gracias. El 46% de los adolescentes consumen sustancias. El mayor consumo reportado es primero el alcohol, posteriormente la marihuana y en tercer lugar los inhalables. El 12% de estos adolescentes llegan a generar una dependencia en una relación por género de 7 a 3, con mayor prevalencia en los hombres, y un incremento en el consumo ha habido en los últimos años de 42.9%. El 89% inició el consumo antes de los 26 años de edad, esto en pacientes que se han dado seguimiento, que están en tratamiento por algún trastorno de consumo de sustancias ya en la adultez. Hay un paradigma en cuanto a qué se debe este consumo de las sustancias, y principalmente depende de la exposición frecuente a estas sustancias, el fácil acceso, como les decía, y tener también una capacidad adictiva o conductas de recompensa. Solo el 10 al 20% de los adolescentes que consumen sustancias o que las prueban llegan a generar un trastorno de consumo, una dependencia o una adicción. ¿Qué consecuencias puede traer el consumo de estas sustancias en los adolescentes? Pues bueno, se relaciona deserción y fracaso escolar, puede generar violencia intrafamiliar, inestabilidad laboral en los adultos, accidentes de tránsito, infecciones de transmisión sexual también, y conductas delictivas o criminalidad. También hay varios procesos neurobiológicos involucrados en la adicción, lo cual es cualquier sustancia que se consume en exceso provoca una activación directa en el sistema de recompensa del cerebro, lo que participa los mecanismos de refuerzo de los comportamientos y la producción de recuerdos. Esto específicamente en el área de núcleo accumbens y área tegmental ventral.
Los efectos de recompensa se relacionan con la habilidad para aumentar la dopamina, principalmente, como decía, en el núcleo accumbens. Y esta liberación de dopamina en estas áreas genera una sensación de bienestar, pues algo placentero. La dopamina parece codificar la predicción de la recompensa y dar valor a los reforzadores. Facilitar también asociaciones aprendidas de recompensa, condicionamiento con modulación subcortical en regiones también corticales del cerebro. Otros sistemas afectados pues es la memoria, la motivación, las funciones ejecutivas, el humor y la introspección. ¿Qué definimos como un trastorno por consumo de sustancias? Debe ser un modelo problemático de consumo de cualquiera de estas sustancias y deben de presentarse dos de los siguientes síntomas, por lo menos en el periodo de un año. Que el consumo de esta sustancia con frecuencia sea en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto, existe un deseo persistente o esfuerzo fracasados de abandonar o controlar el consumo de esta, se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para conseguir la sustancia, consumirla o recuperar de sus efectos, ansias o poderoso deseo de necesidad de consumir esta sustancia, consumo recurrente, lo cual lleva a un incumplimiento de las labores básicas como escuela, trabajo o otra situación. Consumo continuado de la sustancia a pesar de sufrir problemas sociales, interpersonales, recurrentes, y también el consumo de sustancia provoca abandono, reducción de importantes actividades sociales, profesionales y de ocio. Este consumo recurrente provoca pues, varias conductas de riesgo físico y de otros aspectos. Se continúa este consumo de la sustancia a pesar de que se sufre un problema físico, psicológico persistente y también se puede generar, bueno, otro de los síntomas de la tolerancia que es necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de esta sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Y también un efecto notablemente reducido tras el consumo de esta misma cantidad de la sustancia. También pueden haber síntomas de abstinencia, la cual tiene presencias de ansiedad, intranquilidad, muchos síntomas fisiológicos y psicológicos también, que se consume la sustancia para aliviar o evitar estos síntomas, ¿no? Es como para aliviar estos síntomas fisiológicos, pues recurren al consumo de nuevo de esta misma sustancia. Un episodio único de consumo perjudicial se refiere a únicamente el consumo en una ocasión, en el cual causa daño físico o mental a la persona y resulta de un comportamiento que lleva a dañar a otros. Un patrón de consumo perjudicial causa este mismo daño físico o mental y resulta de conductas que dañan a él mismo o a otros, por lo menos un año, ¿no? Que puede ser en episodios o por lo menos un mes que se ha continuado estos síntomas o este consumo. El consumo experimental se refiere como un consumo inicial que puede ser hasta 3 consumos por convivencia o presión social. También, por ejemplo, hablando específicamente de los adolescentes, sensación leve de euforia o estabilización del ánimo. Y el consumo habitual, que es generalmente en los adultos considerado como no problemático, sin embargo, en los adolescentes este sí es problemático, derivado que es pues el consumo de cualquier sustancia es ilegal, inadecuado y generalmente en los adolescentes es episódico, explosivo y excesivo y tiene mayores repercusiones cognitivas, emocionales y conductuales. Doctor, y en este sentido, por ejemplo, de los adolescentes que tienen este consumo experimental, ¿qué tanto porcentaje saben ustedes que son los que van a terminar llevando a un consumo habitual? Generalmente el del 10 hasta el 20% aproximadamente pueden llegar a generar una adicción o una dependencia. Influyen varios factores que ahorita vamos a ir mencionando, como si hay una comorbilidad psiquiátrica, factores genéticos y demás, pues aumenta el riesgo de que generen ahí una dependencia. ¿Qué es el término de adicción? Pues consiste en quienes la usan, se sienten impulsados a repetir el consumo por estos efectos placenteros que generan, ignorando los problemas de salud, sociales, conductuales que les ocasionan, y también se establece un patrón adictivo acorde a la frecuencia, la cantidad y consecuencias de este consumo. Y pues bueno, las adicciones son consideradas una enfermedad. La dependencia es un trastorno para poder regular este consumo, llevando al consumo repetido y continuado, y es una necesidad intensa y dificultad para controlar este consumo, ¿no? Y se le da prioridad a este consumo a diferencia de otro tipo de actividades, ¿no? Como escolares, laborales, entre otras.
Continúa este consumo a pesar de los daños y, pues, como les decía, pueden haber los síntomas fisiológicos de dependencia y de tolerancia y debe de ser este uso o recurrente, episódico o continuo al menos un año, 12 meses. Los factores de riesgo específicamente que, bueno, eran los que mencionábamos, pues hay factores genéticos, bueno, estos son los factores individuales, que hay una susceptibilidad del 40 al 60%, ¿no? Polimorfismos también se ha visto de genes de serotonina y dopamina, aumenta el riesgo de que alguien pueda acceder a esta adicción. Padres de adolescentes o de niños con consumo, pues aumenta, ¿no? Y simplemente padres que tienen consumo perjudicial o una dependencia al alcohol, aumenta el riesgo en los niños de que, pues, para empezar, tienen un fácil acceso a la sustancia y mayor el riesgo de desencadenar una adicción. También hay desarrollo neurobiológico que, bueno, implica sobre todo en la adolescencia la mielinización de las regiones frontales que están en desarrollo, eliminación sináptica selectiva prefrontal y temporal del cerebro, y también hay una modificación del sistema de neurotransmisores y hay alteraciones en la neurocognición. Los trastornos psiquiátricos en pacientes que desarrollan una adicción, pues se presentan entre el 61 y el 88%, ¿no? Ya generalmente, pues se estudian cuando ya llegan por el tratamiento para una adicción, una dependencia, al hacer el interrogatorio y el estudio adecuado, se ve que hay otras comorbilidades, ¿no? Que también fueron parte de desencadenar este consumo. Psicosociales también factores son importantes como deserción escolar, trabajar a edades tempranas, aptitudes sociales deficientes, los compañeros o amigos que consumen, conductas disociales, también familiares, como el consumo de los familiares de alguna sustancia, que haya violencia en la familia, mala dinámica, conflictos, ruptura del núcleo familiar también es bastante frecuente, manejo emocional deficiente y escasos lazos afectivos. ¿Y cuáles son los factores medioambientales? Presión social, entorno con normalización del consumo, también que eso es importante, normalizar el consumo, publicidad positiva del consumo, migración también, ¿no? Pacientes que tienen que estar migrando del lugar, violencia social, delincuencia, pobreza y fácil acceso a las mismas sustancias. Y también qué factores de protección tenemos individuales, pues habilidades sociales, ¿no? Estrategias de afrontamiento, adecuada percepción del riesgo de este consumo de cualquiera de las sustancias, que haya autonomía y una adecuada autoestima en los adolescentes, también es un factor protector, y también nivel cognitivo, pues adecuado también llega a ser algo protector. Familiares, pues una adecuada supervisión de los padres o de los cuidadores, fuertes lazos familiares también, y medioambientales, pues normas claras contra el uso de las drogas, inclusión escolar es muy importante, y más ahora en la pandemia que muchos desertaron continuar en la escuela, pues esto es un factor de riesgo para el desarrollo del consumo, que haya adecuadas normas sociales y aplicación y cumplimiento de las leyes. En cuanto a patología dual del consumo de sustancias y otros trastornos mentales, pues se ha asociado que en cuanto a la esquizofrenia, el 70 y 80% de los pacientes que tienen esquizofrenia llegan a desarrollar un consumo de cualquier sustancia. En los pacientes que tienen un trastorno bipolar, más del 60% también llegan a consumir sustancias, y esto ya en adultos, trastornos de personalidad grave, pues el 70% llega a tener también consumo de sustancias. Más del 30% de los que tienen trastornos de ansiedad, depresivos y el TDA, principalmente en adolescentes y en adultos, también es bastante frecuente el TDA y trastornos de conducta, que haya mayor riesgo de consumo de sustancias. ¿Y cuáles trastornos pueden ser inducidos por el consumo de sustancias? Aquí al revés, pueden haber trastornos de angustia en el 20%, fobias sociales el 25%, trastorno obsesivo compulsivo también se ha reportado en el 40%, y agorafobia, ¿no? Estos miedos específicos hasta en el 50% de los pacientes. En México, en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica del 2003, pues reportó que trastornos afectivos y ansiosos están 2.7 a 2.4 veces más probable de desarrollar trastorno por uso de sustancias. Y aquí salió más alto el riesgo en las mujeres, y la relación entre número de comorbilidades y aumento de la gravedad del consumo. A mayor comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo, déficit de atención y creatividad, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, mayor riesgo de consumo, ¿no? Y más complicado sobre el cuadro, la gravedad y el tratamiento también, ¿no?
Por ejemplo, el doctor Marín en el 2013 estudió en varios centros de residencias en adultos con consumo de sustancias qué comorbilidades tenían y encontró que el 75% de esos pacientes tenían comorbilidades psiquiátricas. La más frecuente, TDA y trastornos de conducta, sobre todo trastornos de conducta disociales, trastornos de ansiedad en el 43%, trastornos de depresión 23-24%, juego patológico 12% y trastornos de la conducta alimentaria también el 6%. El TDA y el trastorno por uso de sustancias también tienen una implicación importante, 2.8 más riesgo de consumo de nicotina, por ejemplo, 3 veces más riesgo de dependencia a la misma, también aumenta el riesgo de trastorno por consumo de alcohol, 17 a 45% de los pacientes que tienen TDA tienen un abuso del alcohol y también 1.5 veces más riesgo de consumo de marihuana, de los cuales el 40 al 50% que lo llegan a consumir pueden generar una dependencia y 2.8 riesgo de dependencia. Los inhalables también pues aumenta el riesgo en estos pacientes, sobre todo en estratos económicos bajos y en situación de calle muchas veces. También aumenta el riesgo de dependencia a nicotina y 10 al 35% de los consumidores en TDA se ha visto que tienen consumo de cocaína. Y como les decía, el cerebro en el adolescente es un cerebro en desarrollo y implica varios cambios, ¿no? Que tienen transformación a nivel emocional, cognitivo y conductual. Entonces, el impacto de cualquiera de estas sustancias a nivel cognitivo, pues, tiene repercusiones mucho más importantes que en el adulto. Aquí en la adolescencia vemos que la poda neuronal es muy importante. Aquí vemos en esta imagen cómo va evolucionando, va cambiando el cerebro. La disminución de la materia gris entre edades de 5 a 20 años es lo más importante y gracias a esta poda neuronal de conexiones neuronales se logran desarrollar ciertas funciones ejecutivas específicas para ciertas actividades, ¿no? Entonces, al desarrollar o impactar con cualquiera de estas sustancias, pues implica un riesgo para todas estas áreas. La mielinización también es una parte muy importante de estas edades, que genera formación de vainas de mielina que envuelven los axones, y hay un incremento de la conducción, y al igual estos procesos de reorganización sináptica, regiones, los procesos finalizan en estas edades. Y también, pues, a medida que la corteza prefrontal se va desarrollando a esta edad, pues otras áreas se van desarrollando que tienen que ver con las áreas cognitivas, control inhibitorio, memoria de trabajo y la madurez de procesos cognitivos. Esto es un modelo de vulnerabilidad de alcoholismo que desarrolló un psicólogo, Shell, en 1991 sobre los riesgos que implica el desarrollo de este consumo, que, bueno, son parte de los factores de riesgo que ya comentamos, ¿no? ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Pues toda sustancia que al ser introducida a un organismo vivo o actuar sobre el sistema nervioso central puede generar consecuencias físicas o psíquicas. Hay las que son estimulantes o depresoras de acuerdo a su clasificación de origen natural o sintético y de carácter legal o ilegal. Ahorita vamos a ir hablando muy brevemente de cada una. El tabaco, que, bueno, pues llega a ser fumar y llega al cerebro rápidamente, atraviesa barrera hematoencefálica y alcanza ciertas sinapsis neuronales y una liberación de dopamina en núcleo accumbens, como ya habíamos mencionado. La mayoría de las sustancias tienen mecanismos similares, obviamente cada una con algunas diferencias, pero es la liberación de dopamina en núcleo accumbens, área tegmental ventral, lo que ocasiona una sensación de placer y felicidad, y por esto también los mecanismos de recompensa se activan y esto hace que genere una adicción o dependencia. Los tratamientos para dependencia de nicotina, como ya habíamos visto en el webinar pasado, pues los reemplazos, principalmente los patches, el bupropión con muy buena eficacia, también con comorbilidad de TDA, trastornos de ansiedad y trastornos de depresivo, y la vareniciclina también tiene una buena respuesta. El alcohol también vemos que alcanza máxima concentración en 30 a 45 minutos y el 10% generalmente evita el metabolismo y se elimina directamente por respiración, sudoración y orina.
el 90% se metaboliza en el hígado y qué consecuencias pues tenemos un consumo perjudicial de alcohol, pues tenemos a nivel cognitivo funciones amnésicas y ejecutivas. También pueden haber desequilibrios neuroestructurales y también en situaciones de consumo crónico puede haber alucinosis alcohólica, delirium, encefalopatía de Wernicke, psicosis de Korsakoff y hasta atrofia cortical cerebelosa, esto después de un tiempo, ¿no? Neuropatía periférica. Comorbilidades psiquiátricas, 30-40% trastornos del estado de ánimo, riesgo suicida también principalmente en hombres, hasta el 20% se ha reportado en consumo de alcohol y riesgo suicida. Trastorno bipolar también se ha reportado que el 50% de los trastornos bipolares consumen alcohol. Trastornos de ansiedad también 20-45% y también problemas del sueño, es bastante frecuente. Cada año 2.5 millones de decesos ocurren entre edades de 15 a 29 años de edad, secundario al consumo de alcohol, lo cual pues también es importante. Para dependencias importantes de alcohol, pues la naltrexona se ha visto con buenos resultados, el disulfiram también. En adolescentes aún faltan algunos estudios, sin embargo, pues los ensayos clínicos que se han realizado han mostrado buena respuesta. El cannabis, pues principalmente derivado se activa en la marihuana, es el delta-9 tetrahidrocannabinol, y este también genera una liberación de dopamina en el núcleo accumbens, recompensa, y tiene una afectación en emociones y en aprendizaje, ¿no? Que esto, bueno, van a hablar ahorita posteriormente más a detalle. Pueden haber distorsiones en la percepción, en la coordinación, dificultad para pensar, resolver problemas, alteraciones en la memoria, y también un riesgo importante de dependencia, ¿no? Se estima que 9 de los consumidores pueden llegar a generar dependencia y 17% en la adolescencia, de los cuales el 25 a 50% usan el cannabis diario, pueden generar una dependencia al mismo. El consumo crónico pues, puede deteriorar muchas habilidades críticas, cognitivas, sociales, emocionales, y enfermedades mentales con esos trastornos, ansiedad 28% es reportado, afectivos 26% y la esquizofrenia se ha visto en consumo crónico también el 7% de riesgo de psicosis. Depresión también es frecuentemente reportado, consecuencias psicosociales como cualquier otra sustancia, y tratamiento para dependencia de cannabis, la N-acetilcisteína también ha tenido buena respuesta. En adolescentes todavía se sigue estudiando, y algunos otros agonistas parciales como cannabidiol se han visto que han tenido buenos resultados, sin embargo no siguen estudios y se debe de continuar estudiando, sobre todo para trastornos mentales, pues todavía no hay una evidencia clara sobre su beneficio. La cocaína, pues también afecta la amígdala, núcleo accumbens, corteza prefrontal, y la dependencia de la cocaína es determinada por el bloqueo de la recaptación de serotonina y el consumo crónico de esta sustancia, y estos, un decremento de ciertos metabolitos, ¿no? Efectos a nivel del sistema nervioso central, neurofisiológicos, pues puede haber también daño en función ejecutiva, en el lenguaje, en la flexibilidad mental, impacto negativo en todas habilidades motoras, y además de las consecuencias inmediatas como euforia, desinhibición social y sexual, ¿no? y muchas conductas de riesgo. Comorbilidades en cuanto a la cocaína, pues también trastorno bipolar, 20-30%, como vemos el trastorno bipolar en todos está muy alto el porcentaje. Ansiedad y trastorno por estrés postraumático también, 19-59%, y del 65 al 70% de los que han consumido o consumen cocaína han presentado síntomas paranoides transitorios. Otros síntomas, pues también de riesgo médicos, como impactos agudos al miocardio, arritmias y demás, son de las más frecuentes complicaciones médicas. Los inhalables, como decía, son sustancias volátiles que provocan tanto afecciones también transitorias y crónicas muy graves, como depresión, deterioro de la memoria, disminución de capacidades sensoriales, pérdida de la visión, de la audición, del olfato, daños hepáticos, renales, entre muchos otros padecimientos. Y estos se dividen en volátiles, aerosoles, gases y nitritos de acuerdo a su estructura, a su composición. Las anfetaminas y otros estimulantes pues también aumentan la cantidad de dopamina sináptica,
y están involucrados también la serotonina, la noradrenalina, como la mayoría de estas sustancias, ¿no? Efectos secundarios, pues físicos, boca seca, inquietud, taquicardia, debilidad, puede haber confusión, agresividad, también desinhibición social sexual y muchas otras complicaciones médicas. Las metanfetaminas, que son de origen drogas sintéticas o de síntesis, como hielo, cristal y muchos otros nombres, son estimulantes también del sistema nervioso central y producen también grandes cantidades de dopamina y de noradrenalina. El uso prolongado de estas pues, genera que haya una pérdida en los transportadores de dopamina, lo que hace que haya más problemas motores cognitivos y más necesidad de consumo de la misma, ¿no? El éxtasis, también conocido como tachas y muchos otros nombres, pues también genera efectos inmediatos y a largo plazo ansiedad, inquietud, irritabilidad, cambios emocionales, insomnio, entre muchos otros. Los opiáceos también son grupos de sustancias psicotrópicas alcaloides naturales y son semisintéticas y sintéticas, originados de la planta dormidera, y también la palabra opioide se refiere a sustancias endógenas como endorfinas, encefalinas, endorfinas, y estas tienen un efecto depresor del sistema nervioso a diferencia de las otras. El riesgo de la dependencia de esto pues, es todavía más alto. En cuanto a los tratamientos, pues la metadona también se ha visto con muy buenos resultados en adolescentes, y la buprenorfina. Entre estas dos, los estudios pues, generalmente han mostrado resultados similares. En cuanto a los alucinógenos o drogas psicodélicas también utilizadas en muchas culturas, estas tienen su origen, ejercen efecto en la integración sensorial y perceptual, lo cual estas provocan un estado muy modificado de la conciencia y generan muchas perturbaciones en el pensamiento, cambios rápidos y agudos de las emociones, alteraciones de la percepción, como alucinaciones visuales, auditivas y sinestésicas. En cuanto a intervenciones que hay que hacer para el tratamiento principalmente en adolescentes y en adultos, la identificación de las características de la población, como los factores de riesgo y de protección, modalidades de intervención antes de que si se detecta el consumo, durante y después, ¿no? Debe haber una capacitación y atención en salud mental. Se deben de realizar acciones específicas en cuanto a promoción y tamizaje de la salud mental y referencia a atención especializada. ¿Y cuáles son los objetivos de esta prevención? Elevar la percepción del riesgo del consumo de las sustancias, ¿no? Los riesgos que implica a corto y a largo plazo, y principalmente en los adolescentes, reconocer en sí mismos los aspectos que lo ponen en riesgo y desarrollar habilidades que permitan conocerse y quererse a sí mismo, ¿no? Plantearse metas a corto y a largo plazo, orientar acciones y decisiones relacionadas con el consumo, saber a dónde acudir en caso de necesitar orientación o atención, y evitar participación en acciones delictivas. Pueden haber varias intervenciones, basadas en las 5A, que es averiguar, aconsejar, acordar, apoyar y asegurar, que es brindarle herramientas al adolescente, cognitivas, sociales, también redes de apoyo siempre son muy importantes para pues afrontar y tener afrontamiento adecuado en estas situaciones. Tratamientos, pues bueno, la prevención y detección oportuna es clave. Debe de haber un equipo multidisciplinario como psiquiatras, psicólogos, terapeuta familiar, trabajo social, para que todos trabajemos en un equipo y haya mejores resultados. Terapia cognitivo-conductual, terapia familiar y la farmacoterapia también, dependiendo de la comorbilidad psiquiátrica, de la sustancia que esté consumiendo, para disminuir los efectos o los síntomas de abstinencia. Como conclusiones, el consumo de sustancias en la adolescencia es un problema de salud grave y creciente. Los adolescentes son un grupo neurológicamente muy vulnerable, y el consumo de estas sustancias con frecuencia conlleva situaciones de violencia, autolesiones, conductas suicidas. Es necesario incidir en el uso, del abuso y de la dependencia, de la prevención, tratamiento y rehabilitación de las mismas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Zorrilla Dosal, médico adscrito a la unidad de patología dual del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro. Bueno, el día de hoy, ahorita le doy el paso al doctor
al doctor Prospero, Oscar Prospero, que está ya conectado con nosotros. Miren, el doctor Prospero es maestro en psicología y doctor en neurociencias y terapeuta cognitivo-conductual. Ya él cuenta con varios artículos en relación a el uso de marihuana y de otro tipo de adicciones. Adelante, doctor Oscar. Muchas gracias, gracias. Le agradezco tanto a Bioquimed como a la Academia Mexicana de Patología Dual que me permitan compartir. Le agradezco mucho también al doctor Zorrilla de que ya básicamente dijo todo y entonces yo nada más iré diciendo alguna cosa adicional. La maravilla de, como decía Jorge Luis Borges, la maravilla de la memoria es que olvida. Entonces, estoy confiando en que algunos conceptos ya se les olvidaron y entonces yo los repito y entonces dicen, sí, sí, así es como debe ser, ¿verdad? Adelante. Bueno, como siempre anuncio mi alma mater, ahí está, Universidad Nacional Autónoma de México. Y estos datos, como digo, ya los mencionó el doctor, pero yo nada más quiero mencionar un poquito, pues ya sí la gráfica de la encuesta, ¿verdad? Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol y Tabaco del 2016. Se publicó en el 17 y podemos ver así, grosso modo, que el uso de cualquier sustancia de abuso, al menos una vez en la vida, ha aumentado. Y podemos ver aquí que el uso de marihuana, pues no es la excepción, y no voy a seguir invirtiendo tiempo en ello porque ya el doctor ya nos lo mencionó. Aquí lo que les muestro, pues es una planta, por si alguien no conoce cómo es la planta de marihuana, se las muestro, pero en realidad lo que les quiero decir es que fabrica un poco más de 500 compuestos, de los cuales 100 creemos que son cannabinoides y que pueden tener algún efecto, ¿verdad? En todo el sistema, en toda la economía, en todo el cuerpo humano. Se ha estudiado con mayor énfasis al tetrahidrocannabinol, el delta 9, el delta 9 THC, ¿verdad? Que es el principio activo de la marihuana, y el cannabidiol, que actualmente ha hecho un poco más de ruido porque parece ser, y estoy muy esperanzado de que sea cierto, que está ayudándonos a controlar epilepsia, algunos síndromes de epilepsia que actualmente no se pueden controlar con los fármacos comunes que se utiliza en la neurología. A pesar de que hay diferentes tipos de marihuana desde el punto de vista botánico, a mí lo que me gustaría enfatizar es de que la marihuana la debemos clasificar más bien por la cantidad de THC que tiene. Entonces, en esta evaluación que hicieron del THC, en diferentes muestras que siguieron desde 1995 hasta el 2014, podemos ver que la concentración del principio activo al cual se le adjudica los efectos psicotrópicos de la marihuana, pues ha ido en aumento, no necesariamente porque madre naturaleza ha provocado que así ocurra, sino porque el humano ha hecho combinaciones, ya que hay una planta femenina y una planta masculina, entonces puede hacer cruzas tipo mendelianas y lograr plantas que produzcan mayor cantidad de THC. Pero conforme aumenta el THC, disminuye el CBD, aparentemente la planta o produce uno o produce el otro, y entonces conforme más THC tiene una planta, menos CBD. CBD por cannabidiol, THC, como ya dije, como el principio activo. Una vez de que se consume, se ha tratado de ver para dónde se va el THC en el cuerpo, y no sé si en sus pantallas se logre ver, pero aquí hay tal vez logren ver un perfil de una persona, la cual es un voluntario al cual se le administró THC marcado para poder seguirlo por varias horas y mostrar que el THC se distribuye en todo el cuerpo. Entonces, como podemos ver aquí en esta gráfica, la base de tiempo, como pueden ustedes ver aquí, es media hora, pero luego se va a 24, 48 y hasta 120 horas. Entonces, obsérvese cómo antes de que pase media hora,
el cerebro ya tiene la máxima concentración del THC que se administró y en 24 horas ha bajado, pero no se ha ido, ¿verdad? Y si se sigue por 120 horas, tampoco ha desaparecido totalmente del cerebro. Pero no solamente eso, sino que el que se sale del cerebro se va a alojar a todos los gorditos, al panículo adiposo, como le llamamos, y ahí en los gorditos se secuestra de tal manera que una persona que fuma una sola vez marihuana es posible que se le pueda resultar positivo al antidoping hasta por 4 o 6 semanas, ¿verdad? Entonces su metabolismo es lento y eso propicia que las personas luego no sufran un síndrome de abstinencia tan florido como el que provocan algunas otras sustancias de abuso. Como ya lo había mencionado el doctor Zorrilla, tenemos un sistema, ¿verdad?, que le llamamos de motivación y de recompensa y que está localizado en el cerebro. Espero que se vea claramente la figura del cerebro, ¿verdad? Y tampoco me voy a detener mucho, pero aquí tenemos el área ventral tegmental que nos mencionó el doctor y aquí vemos cómo proyecta al núcleo accumbens, que sería, digamos, que la parte central de este sistema de recompensa. Le llamamos también de motivación, ¿verdad? Entonces, esta parte que estoy describiendo es la parte que nos hace hacer las cosas. Cuando libera dopamina y activa las neuronas del núcleo accumbens, entonces sentimos el deseo de hacer las cosas y normalmente es para obtener un reforzador. Una vez que obtenemos el reforzador, que pudiera ser alimento, por ejemplo, pudiera ser agua, pudiera ser una pareja sexual, entonces cuando lo empezamos a disfrutar, en la otra parte del sistema de recompensa activa la corteza prefrontal y entonces tenemos esa sensación que ya nos explicaba el doctor de placer y de gusto, ¿verdad? Entonces este sistema normalmente lo tenemos o sea, se activa en diferentes situaciones. Por ejemplo, yo muestro estas 3 preciosas nenas que están sonriendo, están felices, la de la derecha está haciendo un bailecito incluso, y todo ello, afortunadamente no se lo hacemos, pero si le hiciéramos una toma de resonancia magnética, veríamos que su sistema de recompensa está activo, ¿verdad? Entonces, este sistema de recompensa que aquí les muestro en una imagen de resonancia magnética, podemos ver aquí la activación del núcleo accumbens en un corte sagital, en un corte coronal vemos también la activación del núcleo accumbens y aquí vemos la activación de la corteza prefrontal también, como ya les estaba mencionando, ¿verdad? Núcleo accumbens y el área tegmental ventral y el núcleo accumbens nos hacen hacer las cosas, pero en realidad el placer y el gusto depende ya de funciones más corticales. Entonces, a mí en nuestro laboratorio, en mi grupo, que tengo afortunadamente un grupo amplio que estamos estudiando desde hace muchos años, los mecanismos de la adicción, hemos llegado a la conclusión que la motivación es un estado de malestar. Si no, recuerde cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando tiene sueño, cuando ya pasaron muchos meses sin que tenga una pareja sexual, seguramente recordará que se la ha pasado un poquito mal, ¿verdad? Entonces la motivación es un estado de malestar que nos obliga a tratar de conseguir el reforzador y una vez de que se consigue el reforzador, pues tenemos la condición placentera. Aquí nada más espero que este videoclip esté corriendo adecuadamente y vemos cómo se libera un neurotransmisor y activa receptores posinápticos y entonces se activa la siguiente neurona. En este sistema de motivación y de recompensa, pues el jugador principal es la dopamina, ¿verdad? Entonces, dopamina nos hace buscar ese placer que en un momento dado nos refuerza la conducta y que normalmente, ¿verdad?, tiene que ser para proveernos de reforzadores que nos mantienen saludables o que mantienen nuestra especie también saludable. Con esto quiero decir alimento, agua, si nos mantiene a nosotros saludables, y si mantiene saludable a la especie, quiere decir que tenemos pareja sexual y potencialmente hay embarazos y la especie se mantiene. Entonces, en este videoclip que ojalá se vea, lo que les quiero mostrar es los estudios. Es un investigador, el investigador que descubrió este sistema de motivación y recompensa. Y aquí lo que podemos ver es una ratita que está implantada justamente
en el sistema de recompensa, que es ahí a donde al activarlo eléctricamente, la ratita va a mostrar con su conducta si le parece, si le gusta o no le gusta. Ahorita no está prendido el sistema, pero en cuanto prende el sistema veremos una lucecita en esta parte, como ahorita, y entonces podemos ver que la conducta de la ratita es estar presionando la palanca, porque de alguna manera siente que al presionar la palanca siente rico. Entonces esta ratita pasa de un punto A a un punto B, presiona la palanca, aquí se observa, ¿verdad?, que está recibiendo el estímulo, pero el investigador desactiva la palanca. Ahora la ratita se tiene que volver al primer punto que habíamos visto, pero resulta que toda esta zona está electrificada, suficientemente fuerte como para que la ratita le duela si pasa, pero nadie la obliga a pasar, pero ella pasa, ¿verdad? Está buscando si la palanca esta de este lado funciona, se da cuenta que no funciona y se regresa a donde encuentra la palanca que sí funciona. Con esto estoy diciendo que el reforzamiento es tan intenso de estimular este sistema de motivación y recompensa que a la ratita no le importa sentir el dolor que siente al ir pasando por esta reja electrificada. Entonces, aquí vemos cómo la marihuana, el principio activo, el THC, si se administra a 0.5 miligramos por kilogramo de peso o a 1 miligramo por kilogramo de peso, podemos evaluar cómo se libera dopamina. Entonces, aquí está la basal, este es el control, esta es la cantidad de dopamina que debería tener un sujeto normalmente, pero cuando se le administra 0.5 miligramos de THC, obsérvese cómo aumenta importantemente la dopamina, y cuando se le administra 1 miligramo, todavía más, ¿verdad? Con esto nos está diciendo que el sistema está reaccionando a los efectos del principio activo de la marihuana y que este sistema que es tan recompensante, pues se activa y entonces la persona consume, ¿verdad? Las diversas presentaciones que los usuarios tienen para consumir, ¿verdad? Desde la marihuana liada como un cigarrillo, que es el frecuente porro o carrujo que la gente dice, como la parte de la resina, ¿verdad?, que en el argot popular se le llama el hash y que también se puede fumar. Entonces, ¿por qué tiene un efecto la marihuana en nuestro cerebro? Bueno, pues porque tenemos receptores al principio activo, ¿verdad? Estos receptores que le llamamos CB1, que son los que parecen mediar los efectos psicotrópicos, y CB2 tiene algunos otros efectos que no están muy claros en el cerebro, aunque sí están claros en la periferia. Entonces, donde quiera que vean rojo, amarillo o verde en el cerebro, en estos cortes axiales, sagitales y coronales, ahí está el receptor. Entonces, prácticamente, para no perder mucho tiempo en la descripción, les digo, está en todo el cerebro. En los rojos está mayormente expresado, en los amarillos un poquito menos y en verde un poquito menos, pero obsérvese que en todos lados, en todo el cerebro, está el receptor a marihuana. Entonces decimos que la marihuana tiene un lado oscuro y a pesar de que el doctor ya nos describió, ¿verdad?, los parámetros que tenemos que evaluar en la clínica para determinar que una persona es dependiente de alguna sustancia, en mi laboratorio, que somos bastante pragmáticos, hemos cambiado un poquito la definición de dependencia y lo que vemos aquí es que decimos que es un debilitamiento del sistema de reforzamiento, que les acabo de describir, ¿verdad? Por lo tanto, hay una pérdida de la respuesta hedónica, es decir, el fármaco, la sustancia de abuso ya no produce el efecto que inicialmente inducía, y además hay un fortalecimiento del sistema de defensa que no les he descrito todavía, que cuando la persona tiene un periodo corto de abstinencia, es decir, que han pasado unas horas sin que consuma la sustancia, pues empieza a producir un malestar que nosotros, que en la literatura anglosajona se le llama craving, pero que nosotros le llamamos lúdame, porque generamos esta palabra también, y que si alguien quiere saber de dónde la sacamos esa palabra, con gusto se la explico, pero no en este momento. Entonces, el lúdame es la sensación que en la literatura anglosajona se describe como craving. Bueno, ¿por qué digo que el sistema de recompensa se debilita? Obsérvese como ejemplo aquí el receptor D2, que estos son estudios de la doctora Nora Volkov,
Entonces aquí tenemos a sujetos normales que no cumplen criterios de adicción a ninguna sustancia, y en rojo podemos ver la mayor cantidad de receptor D2, que es uno de los receptores a dopamina. Entonces vemos aquí este grupo de sujetos control versus a los que han consumido cocaína por alrededor de 5 o 10 años. Entonces vemos que prácticamente, bueno, más bien que ha reducido importantemente su receptor D2. Lo mismo cuando se compara a un grupo, insisto, de controles con el consumo de metanfetamina, alcohol, heroína, todos bajan la actividad del sistema de motivación y de recompensa. Y esto nos lleva a lo que le llamamos la tolerancia. Es decir, al principio una persona consume un carrujo, digamos, pequeño de marihuana, y como pueden ver a la derecha, bueno, en realidad esto es una caricatura para mostrar que para tratar de tener los mismos efectos, la persona tiene que consumir una mayor cantidad de droga, ¿verdad? Entonces, esto le llamamos tolerancia porque el sistema de recompensa está respondiendo muy pobremente ya a la estimulación de cualquier droga que se tratara. Pero al mismo tiempo, como yo decía, el sistema de defensa, que aquí nada más les voy a mencionar la amígdala, bueno, en realidad la amígdala, pero tiene otros componentes como el núcleo cama de la estría terminal, la circunvolución anterior del cíngulo, la corteza orbitofrontal y la medial, en fin, varias regiones que corresponden a este sistema de defensa, y le llamamos de defensa porque es el que nos genera miedo y ansiedad, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es una serie de estudios que fueron hechos en el 1998 por la doctora Chitlers, y lo que nos muestra aquí es cómo sujetos que cumplen con los criterios de dependencia a cocaína y que llevan 5 o 10 años de consumo, cuando se les muestran videos, digamos, neutrales, porque ven un bosque, porque ven un río, porque ven mar, un atardecer, lo que sea, tienen ligeramente activa la amígdala, que les muestro aquí en esta otra ilustración, pusieron más claramente la amígdala, pero en este PET, porque este es un PET, en realidad estamos viendo aquí una amígdala activa y una circunvolución anterior del cíngulo también activo. Pero cuando le muestran parafernalia que tiene que ver con cocaína y su consumo, entonces podemos observar cómo este sistema se hiperactiva, ¿verdad? Y el voluntario dice que tiene un intenso deseo de consumir cocaína, o sea que le dio lúdame, como insisto que nosotros le llamamos al síndrome de abstinencia. Entonces, algo que tenemos que tener claro, porque mucha gente me lo pregunta cuando doy conferencias, sobre todo los jóvenes consumidores, me dicen, ¿verdad que la marihuana no produce dependencia? Y en estos trabajos que hizo la doctora Margaret Haney, nos muestra que invitando a lo que ella le llamó usuarios pesados de marihuana, o sea que consumen 6 a 7 días a la semana, y cada día consumen de 6 a 10 carrujos, ¿verdad? Por lo cual sí es bastante pesado, lo sometió a un estudio en el cual los tenía en un recinto, y ahí estuvieron por 19 días estos sujetos para asegurar de que no consumieran marihuana y manifestaran un potencial síndrome de abstinencia. Los jóvenes empezaron a mostrar ansiedad, irritabilidad, lúdame por consumir marihuana y una enorme inquietud. Al mismo tiempo, dejaron de comer y la calidad de su sueño fue muy pobre, estuvieron con mucho insomnio y todo eso. Estos estudios hechos por Heine originalmente han sido reproducidos por varios otros investigadores que simplemente han quitado la marihuana a los jóvenes porque ellos aceptan entrar en el estudio, y vemos que ciertamente presentan un síndrome de abstinencia muy, muy intenso. Pero no solamente eso, sino que, como ya lo decía el doctor, el cerebro del adolescente y joven está todavía en proceso de maduración, ¿verdad? Y entonces, si nosotros le metemos drogas de abuso, y en este caso estoy ejemplificando con marihuana, hay daño en la actividad y también en la estructura de algunas partes del cerebro. Entonces, lo que vemos aquí son sujetos que no cumplen criterios para consumo de sustancias,
y vemos la actividad, por ejemplo, del núcleo accumbens, que ya el doctor nos señalaba que es parte del sistema de recompensa, el núcleo accumbens, ¿verdad? Vemos aquí su actividad y podemos ver qué pasa con aquellos que fuman tabaco. Si lo comparamos, se ve claramente que la actividad del núcleo accumbens ha descendido, pero aquellos que fuman marihuana todavía lo tienen mucho más bajo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la respuesta del núcleo accumbens es ya muy pobre, ya la marihuana lo activa muy poquito, y si la marihuana lo activa poquito, entonces, pues, comer unas enchiladas verdes o ir a ver una película o escuchar música, mucho menos lo activa. Por lo tanto, los jóvenes prefieren, pues, consumir marihuana y algunas otras sustancias para aumentar el efecto. Hay daño en la comunicación entre algunas estructuras del cerebro. Todo esto déjeme enfatizar, porque no sé si lo dije, entonces debe quedar claro que todos estos estudios son en jóvenes que empezaron a consumir antes de los 20 años de edad, ¿verdad? No se ha observado que cuando hay consumidores por arriba, que empiezan a consumir arriba de los 30 años, que tengan estos cambios que ahorita les estoy señalando y compartiendo. Entonces hay problemas en la comunicación con algunas estructuras, con una región de la corteza parietal que le llamamos el precunio, y que tiene que ver con generar la imaginación, ¿verdad? Es parte de que nosotros seamos capaces de imaginarnos cosas, y también en la comunicación de las estructuras llamadas hipocampos, que, como seguramente todo el mundo sabe, tienen que ver con la formación de nuevos recuerdos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un no usuario. Iluminaron en rosa a los hipocampos. Bueno, hay 2 hipocampos, ¿verdad? Se iluminó uno para que notaran la diferencia en tamaño en usuarios que han consumido por 3, 4 años, pero que además empezaron a consumir antes de cumplir 20 años. Entonces, como podemos ver, la marihuana produce efectos importantes en regiones como el precunio, en el sistema de motivación y de recompensa, en los sistemas que nos ayudan a memorizar eventos, ¿verdad? Y esto, pues, entonces empieza a reducir las capacidades de los jóvenes para poder, digamos, estar involucrados en aspectos académicos, por ejemplo, en la escuela y eso. Pero no solamente pasa eso, sino que aquí estoy representando a la corteza prefrontal medial, ¿verdad? Y parte de la dorsal, aquí lo vemos en otra vista, y toda esta parte de la corteza prefrontal, que ya el doctor nos hacía notar que es una región muy importante, ¿verdad? Sobre todo para la toma de decisiones, para el autocontrol, ¿verdad? Entonces también se daña, se reduce la comunicación de otras estructuras con esta región. Entonces, en este estudio, que es muy, muy interesante y muy controversial, tengo que admitir, fue hecho siguiendo a una serie de niños a los cuales les aplicaron pruebas de coeficiente intelectual cuando tenían entre 8 y 9 años, 8 y 10 años, y luego lo siguieron hasta que cumplieron 38 años, y observaron que todos aquellos que empezaron a consumir marihuana antes de que cumplieran los 20 años, su coeficiente intelectual empezó a bajar, y les hicieron un diagnóstico de dependencia a marihuana en el lapso de entre 8, 10 años a 38 años. Le hicieron 3 veces la evaluación y pueden observar que la última, que es a los 38 años, definitivamente ha reducido el coeficiente intelectual en las personas que han consumido marihuana. Aquí se puede observar que si la persona consume infrecuentemente marihuana o consume frecuentemente marihuana, podemos observar que el efecto es mucho mayor en la caída del coeficiente intelectual. Entonces, pues nos alerta acerca de que es posible que consumir tempranamente marihuana pueda afectar todos nuestros procesos cognitivos, y son los que se utilizan para responder estas pruebas de inteligencia, y entonces, pues, a lo mejor se distraen, a lo mejor no recuerdan bien, y el caso es que alcanzan puntajes pobres comparados con los que no consumen marihuana. Estos estudios fueron muy controversiales, así es de que Meyer los repitió 1 año o 2 años después, y mostró, ¿verdad?, que
algunos de los sujetos ya tenían en realidad reducido su coeficiente intelectual, pero que la marihuana se los bajó todavía más. Entonces, esto no quiere decir, ¿verdad?, que una persona que consume ocasionalmente marihuana vaya a tener un efecto de esos. Estamos hablando de consumidores que ellos clasificaron como altos consumidores y que quiere decir entonces que consumían por lo menos un carrujo al día, ¿verdad? Entonces esos fueron los altos consumidores. Entonces, pues ya nos imaginamos que si consumen 2, 3, o más, entonces pues el efecto puede ser más importante. Entonces, como ya también nos mencionaba el doctor, con las comorbilidades que hay, ¿verdad? Todos los jóvenes, o se ha mostrado que los jóvenes que tienen un antecedente de esquizofrenia o de psicosis en la familia, es decir, un pariente en primer grado tiene un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, y si este joven que no tiene esquizofrenia fuma, es posible, ¿verdad?, que él sea vulnerable y entonces tenga un brote de esquizofrenia o de psicosis, ¿verdad? No voy a entrar en detalles en esto, pero solamente les quería mostrar que se requiere de tener ciertos genes para que la marihuana, ciertos genes que los vulneran, para que la marihuana genere justamente este problema de psicosis o de esquizofrenia. No entro en detalles porque tendré que muchas más cosas, pero solamente estoy señalando que aquellos que tienen ciertos genes, ¿verdad? La marihuana potencia, digamos, esa vulnerabilidad y entonces el joven puede tener un brote de esquizofrenia o de psicosis cuando todavía pues no se lo esperaba, ¿verdad? Bueno, entonces muy atropelladamente les he dicho lo que vemos de cuidado del consumo de marihuana. No olvidar que lo dije, todo esto se ha sustentado en jóvenes, ¿verdad? Menores que consumen desde antes de los 20 años, ¿sí? Y que en algunos casos hay que tener genes de vulnerabilidad. Y ahora la otra parte que me gustaría mencionarles, y ya sé que ya me comí el tiempo, pero pues si ya la traje se las digo, es que si nosotros aislamos algunos productos de marihuana, podemos ver que pudieran ser útiles en algunos trastornos o enfermedades. Este es el famoso caso de Charlotte Figi, la cual fue la primera que hizo ruido porque tenía un síndrome de Dravet y que con un extracto de marihuana que decían que era más potente o tenía más concentración de CBD que de los otros elementos, ella se ha controlado, ¿verdad? Y entonces de tener alrededor de 50 crisis 50 crisis diarias, bajó a 3, 4 crisis al mes. Entonces, bueno, pues fue un hallazgo importantísimo y con esto digo que yo no tengo nada que ver con estas compañías, yo nada más menciono el nombre porque es lo que hay en la literatura, pero nada de compromiso con ninguna compañía. Pero entonces aquí está esta marca comercial del cannabidiol que la FDA en Estados Unidos ya ha autorizado para el tratamiento de epilepsia intratables como el síndrome de Dravet o el de Lennox-Gastaut, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que el compuesto aislado, acuérdense que tienen más de 500 compuestos la marihuana, aislando el CBD y encapsulándolo, porque esta compañía dice que tiene 99% de pureza, ha resultado ser una ayuda importante y una esperanza para los niños que sufren epilepsia intratable por otros fármacos, ¿verdad? Una versión sintética del THC que se le llama Marinol comercialmente, pero Dronabinol como genérico, también nos ha ayudado a promover apetito y a reducir náusea y vómito en pacientes que están con tratamientos, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que tienen SIDA o pacientes que tienen cáncer y que los están tratando, los fármacos producen náusea y vómito y con el Marinol o Dronabinol se ha reducido este efecto, ¿verdad? Sativex es una combinación tanto de THC como de CBD y se ha observado que puede tener algún beneficio para reducir la espasticidad y el dolor
en los pacientes que están sufriendo de esclerosis múltiple. Entonces aquí esta es una combinación, pero sabemos exactamente bien las cantidades que hay tanto de THC como de cannabidiol, por lo tanto podemos ir controlando la posología de estos fármacos. Entonces, como conclusión, les digo que la marihuana causa daños en el cerebro que pueden ser irreversibles, todavía no lo sabemos. Puede ser que la rehabilitación nos permita recuperar a los jóvenes que en algún momento hayan tenido algún efecto que les dañe su coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿verdad? Pero muy probablemente con detener el consumo y someterse a rehabilitación, recuperen este coeficiente intelectual a como lo tenían y todavía lo puedan elevar más. Todo esto antes de, cuando se consume antes de que cumplan los 20 años. Entonces, como ya les dije, puede facilitar psicosis, esquizofrenia y trastorno bipolar si se usa frecuente en los pacientes o en las personas, perdón, que tengan una vulnerabilidad genética. Su uso frecuente causa dependencia o adicción y también puede causar lo que le llamamos un síndrome amotivacional. Eso es en la parte oscura, pero en la parte clara vemos que los principios activos de marihuana, como el delta 9-THC y el cannabidiol y algunos otros que estamos estudiando, pueden ser utilizados en la medicina con un potencial uso en el control del dolor, de la ansiedad, del insomnio y en algunos tipos de epilepsia. Así es de que muchas gracias, es todo lo que les quería compartir esta tarde. Muchísimas gracias, doctor Prospero. La verdad es que la ponencia de los dos fue bastante enriquecedora para todos nosotros. Doctor Zorrilla, una pregunta. ¿El uso de naltrexona en adicciones de opiáceos se ha dado para los adolescentes? No, para los adolescentes todavía no hay estudios, no es tan frecuente, igual el uso en adolescentes de opiáceos, y no hay estudios que utilicen la naltrexona, sino la naltrexona se utiliza más para el alcohol, al igual que el disulfiram. Okay. Eso sí. Muy bien. Y ahorita, en estos tiempos, digo, obviamente la cantidad de sustancias a las que las personas pueden ser adictas, pues hay una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, uno de estos, pues, adicción Pues a qué juegos bueno que no fui para allá, ¿eh? ¿Se escucha? El tema aquí es, por ejemplo, la adicción a los juegos de video. También es un tema que, pues, ahorita en la actualidad es frecuente. Sí, también hay ciertos criterios para considerar una adicción a los juegos o videojuegos. Sin embargo, pues también la situación que estamos viviendo de la pandemia hace que esto pues cambie, ¿no? Realmente, y que sea más difícil identificarlo. ¿Por qué? Porque pues pasan realmente las clases en medios electrónicos, y si no hay una adecuada supervisión posteriormente en las tardes, pues sí se puede generar una adicción y muchas veces una dependencia, ¿no? Eso sí ha aumentado durante la pandemia, pero sí también está el diagnóstico de una adicción a los videojuegos. Ok. Doctor Prospero, ¿usted ya me escucha? Creo que no. Bueno, en relación al tema del uso de cannabis medicinal, creo que tengo problemas con el doctor Próspero, que no nos... Yo no los oigo. ¿Alguna pregunta de alguno de nuestros asistentes hacia nuestros ponentes? Puede abrir su micrófono para realizar las preguntas. ¿Algún comentario, opinión? No sé si me permites. Adelante, doctor Zambrano. Qué gusto, doctor Javier Zambrano. Tampoco lo escucho, Oscar. pero qué bueno. Muchísimas felicidades del gracias, cumpleaños, Como de costumbre es un gracias. súper placer escucharte, y más ahora con el doctor Zorrilla y con Yola coordinando. Pues, ¿qué les puedo decir más que darle las gracias a nombre del capítulo Ciudad de México y de todos los del grupo de actividades en salud mental? Excelente presentación. Muchas gracias, doctor.
Aquí nos está preguntando una ponente que nos comenta así que actualmente si el tratamiento para alcoholismo en adolescentes se sigue utilizando la N-acetilcisteína. No, el disulfiram y la naltrexona. También se pueden utilizar, por ejemplo, otros medicamentos como el topiramato, algunos otros estabilizadores del ánimo, dependiendo también de la comorbilidad y el estado en que esté, si es un estado de intoxicación o de abstinencia, también pueden utilizarse benzodiazepinas, pero solamente en esos casos, ¿no? Pero la N-acetilcisteína no, más que hay estudios en cuanto a dependencia al cannabis, eso sí. Ok, también comenta, y es una pregunta de lo que estábamos hablando antes de empezar la plática, que si existen en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro guías para el manejo de las adicciones en adolescentes, específicamente de fármacos. Sí hay guías, sin embargo, estamos en proceso de actualización de las guías de práctica clínica del hospital. Entonces, sí hay unas guías, pero ya tienen unos años, entonces ahorita estaremos en proceso de la actualización de las mismas. Ok, muchas gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Algún valiente que guste dar su comentario? Son los libros. Como ya les habíamos comentado en otros webinars anteriores, lo que es la Academia de Patología Dual junto con Laboratorio Bioquimed ha realizado varias publicaciones en relación al tema de adicciones. El día de hoy tengo estos dos ejemplares, que es uno sobre patología dual, que es el tratado general, y otro sobre los aspectos clínicos de patología dual. Para el primer valiente que abra su micrófono y no cuenta el doctor Zambrano, y que nos dé un comentario abriendo su micrófono, se llevaría un ejemplar de estos dos libros. Doctora Azúa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Zorrilla, por la presentación. Tengo preguntas. ¿Hacen prueba farmacogenómica en los adolescentes con adicciones a múltiples sustancias? Sobre todo para ver todas las interacciones que puede haber con los tratamientos que les pueden dar, tomando en cuenta que pues puede haber daño hepático, sobre todo al combinar varios fármacos. ¿Realizan esto en sus protocolos? En el hospital no. Sin embargo, pues de forma externa se podrían hacer, pero debido por el momento, por los costos que implica esos estudios, pues ahorita en el hospital como protocolo no se utiliza. No me diga eso, doctor, o sea que lo hacen a ciegas. No, se hace un protocolo, se hace un estudio neurológico, neuropsicológico, y una historia clínica, pero no, nada es a ciegas. Me refiero a la farmacogenética, doctor. Ajá, sí, a la farmacogenética, dependiendo de la comorbilidad psiquiátrica, como cualquier otro trastorno psiquiátrico también. No necesitamos en todos los trastornos psiquiátricos una prueba neurogenética. Comprendo, me refería específicamente cuando reciben adolescentes con múltiple patología, más bien dicho, con múltiples adicciones a sustancias. No sé su incidencia qué tan alta sea. Pues aproximadamente recibimos, bueno, más o menos un porcentaje, pues sí, un 20% más o menos de los adolescentes que se atienden en el hospital tienen consumo de sustancias, pero la mayor parte de los pacientes tienen otras comorbilidades psiquiátricas, lo cual es la causa de atención en el hospital. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más que guste participar para llevarse el libro de Tratado Conceptual? Yo, Adriana. Adriana Flores. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes. Yo aquí más que nada mi comentario es en cuanto a veces los pacientes acuden a consulta y resulta que van por otro problema. O sea, ellos consumen marihuana y resulta que el problema no es que consumen marihuana, sino que tienen algún otro conflicto. Entonces aquí es complicado porque ellos ven esta situación como normal. Inclusive me decía apenas un chico, pues es que yo estoy en la onda, dice, la gente que me dice que no debo de consumir, porque ya están pasados de moda, dice, pero para mí eso es normal, y dice, y me gusta además.
Y entonces, pues, hay que atender la demanda de los pacientes, pero la marihuana a veces se queda como el segundo término porque yo no quiero dejar de fumar, ¿no? Entonces, es lo que a veces es como complicado esta parte. Sería mi comentario, gracias. Muchas Voy gracias. a permitirme comentar ese comentario, y voy a decir que allí a lo que yo recurro siempre es a la psicoeducación, ¿verdad? Es decir, el joven llega, sobre todo porque, bueno, pues la mayoría son jóvenes, pero el joven llega y está quejándose de ansiedad, por ejemplo, o algo, y uno hace pues la historia clínica completa, incluyendo pues la evaluación del consumo de sustancias. Y frecuentemente, ¿verdad? Yo me he preguntado, hago mi historia clínica y me dicen los pacientitos, pregunto, ¿alcohol? No, ocasionalmente. ¿Tabaco? No, no me gusta el sabor. ¿Marihuana? Pues claro, ¿no? O sea, pues ¿en qué siglo estamos, no? Entonces, ciertamente lo toman como algo que debe ser, pero entonces ahí empieza la psicoeducación, ¿verdad? Y yo cargo mi computadora todo el tiempo, obviamente, y entonces les muestro efectos, les muestro estos cambios que les mostré brevemente a ustedes, pero que hay una enorme cantidad de más información que ofrecer, y uno les explica y dice, bueno, mira, pues esto puede pasar, esto está así, sasas. Entonces, pues, que no se diga que nadie te informó, ¿verdad? Y la verdad es que sí he visto respuestas sensibles de los jóvenes, preocupaciones y un punto de partida para poder invitarlos a que el consumo lo dejen en paz por un rato. Siempre les invito a que piensen en la conveniencia. No, es que yo no lo quiero dejar porque me gusta. Bueno, sí, yo sé que es rica, pero ¿qué tan conveniente es que ahorita lo tomes, que tienes 16 años? Te estoy mostrando que se daña el cerebro. Entonces, ¿qué tan conveniente? Si ya tienes 30 años, mira, métete toda la que quieras. Pero, mira, estos son los resultados. Entonces, bueno, un comentario que trato de no ser tan largo. Muchas gracias. De hecho, sí es muy útil la psicoeducación, pero a veces en ciertas condiciones limitan, ¿no? Por ejemplo, ahorita el uso legal ya de la marihuana, ¿no? Entonces tienen como que más fundamentos para decir, pues esto es bueno, ¿no? Nos digo, nosotros a final de cuentas buscamos cómo acercarnos y cómo darles esa información a los pacientes. Pero sí, le agradezco mucho su comentario. Bueno, en ese sentido, y perdón, tengo un poquito de tablas en eso, porque como he participado en todos los foros que se han hecho para el proceso de la legalización, pues siempre se lo saco también a los jóvenes y les digo, miren, yo participé aquí, yo estuve en esto, y hay algunas cosas que están grabadas, y les digo, a ver, ¿por qué no te metes a tal y ves qué es lo que estaba yo opinando en ese momento? Entonces, bueno, finalmente psicoeducación, ¿verdad? Y que uno tenga más o menos elementos, lo importante es la psicoeducación. Okay. Muchas gracias, doctor, el día de hoy. Pues muchísimas gracias a todos. Le agradezco al doctor Oscar Prospero por su conocimiento, al doctor Zorrilla Dosal, que también nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, pues los invitamos para estar presentes en el webinar del próximo mes. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos y muchas gracias. Un placer de compartir con usted, doctor. Igualmente, doctor. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, doctor Zambrano. Un gusto.